Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En el culto anterior nosotros busquemos a Romanos 7:22. Romanos 7:22. Dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Habíamos hablado que el hombre, cuando hablamos del hombre o cuando se habla del ser, estamos hablando de cada uno de nosotros. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23, si no estoy mal, dice que el ser consta de espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes tiene tres partes, así como mi oído exterior tiene tres partes, mi oído interior se divide en tres, mi oído interno se divide en tres, así como las manos se dividen en falange, falangina, falangeta, o sea, casi todas las partes de mi cuerpo tienen una división de tres. ¿Por qué? Porque hace referencia al ser, hace referencia a la divinidad que tiene que ver con Dios. Habíamos hablado que el espíritu, que es lo que le da vida al hombre, que es lo que nos direcciona, que es lo que se conecta con Dios, tiene unos tres elementos, que es la conciencia, que es lo que nosotros llamamos el espíritu del Señor, que es el que me permite discernir lo que yo estoy escuchando. Yo no puedo saber si lo que me están hablando es de Dios si yo no escucho. Si no conozco la Biblia, si no conozco la palabra, ¿cómo voy a discernir que lo que me están enseñando viene o no proviene del Señor? Por eso el oído cumple las funciones que nos enseña Job. Y la otra es la comunión, o sea, mi espíritu es la manera, la forma como me comunico con el Señor. Como tengo esa comunión, como tengo esa comunicación, y también tenemos la intuición. Todo el mundo sabe que existe un ser superior. Algunos lo llaman X, Y, Z, cualquiera. Los filósofos dicen que el hombre, Pitágoras dice que el hombre fue creado de los números, el otro dice que del agua, el otro dice, y aquí nosotros sabemos que fue Dios quien nos hizo. ¿Ya? Que los filósofos allá piensan en lo suyo, en su forma, pero nosotros nos alineamos a lo que dice la Escritura. El alma, que es la parte de las emociones, los pensamientos y la voluntad. El alma es con la que yo me relaciono con ustedes, me relaciono con Dios y me relaciono conmigo misma. Por eso, si ustedes escucharon el programa de Cristian, que me llamó y me impactó la palabra, donde él decía que el hombre se divide en sí mismo. Por eso el Señor dice que una casa dividida en sí mismo está dividida, ¿cierto? Entonces yo decía, una casa dividida, yo estoy dividida, claro, y era lo que no quería el Padre, entre el bien y el mal, entre obedecer o no obedecer, ¿ya? Y si yo tengo división en mi casa, o sea, en mi vida, no se vaya a sus cuatro paredes, es en usted. Si nosotros tenemos división entre si es o no es porque no conocemos y no tenemos claridad sobre este manual de instrucciones, porque no lo sabemos, porque no lo conocemos. Entonces, fíjense que para que no haya división entre si es o no es de Dios, necesitamos algo
que es Romanos 14:22, que dice, tienes tu fe, tenla para contigo. Y no le dice, téngala al vecino, póngale la fe a la velita, póngale la fe. No, él le dice, tenga fe en lo que usted cree. Tenga fe en lo que usted sabe. Tenga fe en esa manifestación de Dios. ¿Para qué? Para que su casa no se divida. Para que usted no esté entre el sí y el no, entre sí es o no es, esto me lo dijo el Señor, pero esto me lo dice Pepito, pero es que nosotros tenemos una particularidad. ¿Por qué le creemos al hombre? ¿Por qué le creemos al hombre? ¿Por qué no le creemos al Señor y a su palabra? Entonces fíjense que es lo que me está diciendo el Señor. Si usted tiene fe en el conocimiento que Dios le ha dado, porque ese conocimiento Dios se lo dio para que usted se desarrolle, para que usted crezca, para que tenga una mejor relación con el Señor, para que usted tenga una mejor relación con su prójimo, para que nosotros tengamos una mejor relación conmigo mismo. Porque muchos de nosotros tenemos problemas internos de nosotros mismos, con la ira, con el enojo, con los problemas de la carne, con las incredulidades, con las amarguras, los resentimientos y los odios y todo. Esos son problemas que yo tengo conmigo misma, por el entorno o porque viví esta situación o viví esta otra, entonces yo tengo problemas con mi interior, ¿ya? Entonces yo tengo que entrar a mirar cómo sano mi interior, pero eso me lo da a mí el Señor. Eso me lo da a mí la Escritura. Por eso es importante que cada día nosotros escuchemos la palabra de Dios. Óigala, hermano, léala, porque lo que uno empieza como a entender o como a vivir cuando uno tiene la palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros cambios. Si usted lleva N años en el Señor, pero usted sigue en lo mismo, quiere decir que usted ni ha nacido de nuevo. Porque el nacimiento en el Señor me lleva a mí a tener cambios en mi proceder, en mi forma de actuar, en las cosas que yo hago, que siempre sean lineadas para con Dios. Sigo participando en las mismas situaciones, sigo participando de los pleitos, sigo participando de aquello, y eso es más obra de la carne que mi parte espiritual, ¿ya? Y aquí la parte del cuerpo. En la parte del cuerpo dice que también son 3 partes que son importantes, que es la anatomía, la fisiología y la morfología, ¿ya? Es la funcionalidad, es la forma y es la manera como cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar. Nosotros no somos rueda suelta. Usted no puede quedarse allá, usted no puede decir, es que a mí me enseñó. No, yo una de las cosas, sí, yo escucho y yo digo, no, eso no es bíblico, no, eso no es de la palabra, ¿ya? Y yo, fíjese que y aquí le quiero de pronto motivar o le quiero exhortar, y recuerde que exhortar no es vaciar, no es regañar y no es insultar. La enseñanza que nos dio Rosita, exhortar es hacerla volver al camino del Señor. Eso significa la palabra exhortar, ¿ya? Y resulta que yo el viernes en la tarde me puse a oír los profetas menores, pero aparte de eso hay una donde hacen como un resumen de todo el profeta, y lo único que yo decía, Dios mío, si nosotros no conocemos, si nosotros no leemos la Biblia, ¿usted cómo sabe lo que viene? Si es que lo que viene es candela, si es que las situaciones que vamos a vivir es impresionante, y la iglesia del Señor sigue dormida. La iglesia del Señor sigue buscando pispirispis, sigue buscando, digamos, su Dios dinero, lo que hay en su corazón, que es el dinero, que es la fama, que es las cosas naturales, y no estamos buscando lo que realmente nos va a sacar de lo que viene, hermano. Porque cuando yo escuchaba a Amós, a Ageo, Joel, todos estos profetas, a mí me pasaba escalofrío. Y yo decía, Señor, yo cuántas veces he leído eso, pero ahora que lo estoy escuchando, que llevo como 5 veces, porque cada uno de ellos son 20 minutos. La lectura de ellos son 20 minutos de ese libro. Y yo lo leía y lo leía, y yo decía, Señor, nosotros no nos hemos percatado que lo que viene es impresionante.
para el pueblo, para las personas que están en el mundo, para aquellos que se devolvieron, para aquellos que venimos luchando y batallando, que dice el Señor que aquel que batalla, que se sostiene, que mantiene, ese es el que se va a ir, pero el que se le ha hablado, el que se le ha dicho, el que no quiere, el que pone argumentos, razones, motivos, circunstancias, ese es el que va a vivir todo lo que viene. Todas las situaciones, hermano. Todo lo que dice el Señor, dice, porque yo voy a traer 4 cosas: la espada, la pestilencia, la enfermedad y el hambre. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Eso es lo que para allá vamos, con todas las decisiones que se están tomando, con todas las cosas que se están haciendo. Viene una situación dura y difícil para el mundo entero. Y nosotros, en vez de estar buscando del Señor, buscar la congregación, vivir dentro de los parámetros del Señor, no estamos más embelesados en otras cosas y no estamos buscando lo que realmente nos interesa, que es la vida eterna. Entonces, cuando uno tiene esta opción, y yo decía, Señor, tengo mucho miedo, yo se lo dije así a él, tengo mucho miedo, Señor, de todo esto que yo estoy escuchando, de todo lo que acontece, de todo lo que ha de venir, Señor, de todas las situaciones que va a vivir el mundo, Señor. ¿Usted cree que estamos preparados por si nos toca la tribulación? ¿Usted cree que estamos preparados para aguantar hambre? ¿Usted cree, Señor, que estamos preparados para aguantarse? Y los niños, Señor, y los ancianos, Señor, y todo eso, yo me puse a pensar y yo decía, Señor, la verdad tengo un temor y tengo una situación dentro de mí que no sé cómo definir. El pueblo está dormido. La iglesia del Señor no se ha levantado a orar, a predicar, a enseñarle. Porque la Biblia me dice que hay una corona para aquel que lleva y que saca almas del mundo y se las pone en dirección a Dios. Hay una corona para los evangelistas. No para el que bla, 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 no. Vaya al campo de batalla, vaya al hospital, vaya al parque, vaya allí, vaya, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la comodidad de mi casa, que llego muy cansado de mi trabajo, le sirvo al mundo con amor y le sirvo y me entrego todo, pero para la casa del Señor lo pienso 2 veces. ¿Quién me va a salvar a mí? ¿El mundo? ¿O a mí me va a sacar de esta situación el Señor? Entonces, direcciones, hermano. Busquemos esa relación y esa armonía con el Señor, porque Él es el que nos va a sacar. Y lo que se aproxima y lo que viene para todos los países del mundo. Porque hay una regla general, que todos los países tendrán que entrar en los procesos de hambruna, de enfermedades, de guerra, de espada, de todo eso, porque ¿para qué? Para que pueda surgir el anticristo, el falso profeta, y pueda el Señor juzgar, porque eso es lo que dicen los profetas menores. Habla mucho de el juicio que el Señor va a traer, no solamente para Israel por haberse alejado de Dios, por tener otros dioses, por tener uniones matrimoniales que no son del Señor, por unirse con lo que no es, por tener creencias equivocadas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y yo aquí le digo, hermano, lea la palabra, escúchela. Cada profeta menor, hay un profeta que la lectura son 10 minutos. O el escuchar, y escúchela 1, 2, 3, y uno dice, uy Señor, porque eso me pasa a mí. Hermanos, yo he leído la Biblia 27 veces, y lo que yo estoy escuchando, yo decía, yo ni me acuerdo haber leído eso. Y por eso, en vez de usted de prestarle oído a aquel que la trae en problemas, en pleitos, disensiones, en chisme, dígale, ¿sabe qué? Mis oídos son para el Señor, y dedíquele a escuchar la palabra de Dios. Dedíquela. Hay muchas formas, hay muchas maneras como la Biblia está dramatizada en YouTube. Y siga el lineamiento, porque de pronto esta dice una cosa y la otra dice otra, pero lo que yo le decía al doctor, puede que la parte de externa cambie, pero el fondo es el mismo. No puede cambiar la esencia de la palabra de Dios.
¿Ya? Entonces eso es lo que yo les quiero motivar, hermano. Dediquémosle el tiempo que es de Dios. Dele gloria al Señor porque a usted Dios le eligió para una alabanza, para una enseñanza, para un devocional. Preocúpese si a usted no la nombraron. Yo quiero. Usted dígale al Señor porque la única beneficiaria es usted. Porque el conocimiento Dios se lo va a dar. Y seguramente a través de esa enseñanza Dios le va a resolver a usted problemas. Dios le va a traer a usted claridad sobre las cosas. Y nos va a dar fuerza, nos va a dar valor, nos va a dar vigor para seguir en esta situación dura y complicada. Durísima, durísima, durísima. Porque así lo dice la palabra, porque dice el Señor, me dejaron, me abandonaron, se fueron tras sus dioses, se fueron tras sus ídolos, se fueron tras sus comidas, se fueron tras sus creencias, se fueron y me dejaron, yo que soy fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más preocupados por otro tipo de cosas y no cuidar el templo del Señor. Yo soy el templo. Y como templo del Señor, la Biblia me establece que hay unas reglas para la comida, hay unas reglas de la bebida, hay unas reglas para el vestido, hay unas reglas para acercarme a Dios, hay unas normas. Este manual es solamente instrucciones para que usted se acerque a Dios. Y también para que usted se aleje del pecado o las malas decisiones que podemos llegar a tomar. Dice la palabra del Señor que estamos hablando del hombre interior. El Señor Jesús dice que Él va a venir por el ¿qué? El adorador en espíritu y en verdad. Ser una persona espiritual es aquella que se basa en la palabra de Dios, que sus decisiones, que su caminar, que todas sus cosas son de la palabra de Dios. La ley no es pecado, hermano, porque eso lo dice el apóstol Pablo, y eso es que la ley, no, la ley no es pecado. La ley es buena, el mandamiento es excelente porque la ley me perfecciona y me permite llegar al Señor. Y ese concepto errado que se tiene en muchas partes o se tiene equivocado el concepto. La ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de mi mente. Y fíjense que si usted va a Romanos 8, que estoy estudiando Romanos 8, él dice que ¿en dónde tiene usted su mente? Su mente está en las cosas de la carne, pues todo lo que usted haga será para la carne. Pensará en el mundo, pensará en la comida, pensará en la bebida, pensarán en el vestido, pensará en las relaciones, pensará en todo lo que tiene que ver con la carne. Pero el que piensa en la carne, dice, porque si su mente es en la carne, usted es un carnal. Pero si mi mente le pertenece al espíritu, yo soy una persona espiritual. ¿Por qué? Porque yo me rijo por lo que dice la Escritura. ¿De dónde tiene su mente? Y recuerde que dentro de mi corazón está la mente, porque el Señor dice, ¿dónde nacen los pensamientos? ¿De dónde tenemos la mente? ¿En afanarnos en tener dinero? ¿En afanarnos en hacer cosas para el mundo? ¿O mi afán o mi deleite es buscar del Señor? Es aprender a acercarme más al Señor. Dice, ese hombre espiritual está basado en los dones que el Señor Jesús nos dio. Recuerde que Dios nos dio dones, y los dones o los regalos de Dios fue Cristo y el Espíritu Santo. Esos fueron los dones del Padre. Los dones de Jesús son los ministerios, que es el apóstol, que no los que allá al mundo se dieron el título, porque ahora ellos son más que Cristo, porque Cristo era pastor. Entonces ellos son más que Cristo, ¿cierto? Y la palabra apóstol no existe en el hebreo. Eso es una palabra griega, es una palabra que salió del latín, pero la palabra apóstol en el hebreo significa el enviado. Es decir, que cuando el Señor lo envía a usted a llevar un mensaje, usted es un enviado. Es uno que Dios eligió para que llevara un mensaje. Dice el profeta es el que trae el mensaje de Dios sin alteraciones, sin añadir y sin quitar. Esa es la función del profeta. El profeta, uno mira en las redes sociales y a veces dice, es que Dios manda una profecía para tal. Yo digo, pero ¿cómo? Si es que las profecías ya están dadas. ¿Cómo Dios me va a variar lo que está aquí?
¿Cómo el Señor me va a decir? No, es que lo que van a hacer por allá va a afectar al mundo, porque el mundo es el que está en pecado, porque el mundo es el que está cometiendo los errores, porque el mundo es el que se ha apartado de Dios. Y cuando hablo de mundo, hace referencia a las personas, no a la tierra o al globo terráqueo, por eso es diferente. Dentro del pensamiento de Dios hay que entender los conceptos. Dice, el profeta es el que trae el mensaje de Dios, que es lo que Dios está preparando. ¿Por qué? Porque se va a levantar un falso profeta con mentiras, con todo eso, y tiene que levantarse los de la verdad, los que tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Aquello que el Señor nos está llamando de que, hey, corrija esto no es así, esto no es así, eso lo dijo Pepito, esto lo dijo Flavio Josefo, esto lo dijo no sé quién, eso no concuerda con lo que dice la Escritura. A eso es que el Señor nos ha levantado, al que escudriña, al que ha sido instruido en algo, ¿para qué? Para corregir. Por eso el Señor dice que en el postrero tiempo vendrá la verdad. Y el Señor envió el Espíritu de verdad. Y nosotros tenemos el Espíritu de verdad siempre y cuando nosotros nos alineemos a lo que dice acá. No lo que diga el hombre, no las enseñanzas de personas que uno dice, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Y dice el maestro, vuelvo y le repito, un maestro es aquel que da instrucciones, es aquel que dice el qué y el cómo de hacer lo que Dios quiere para que usted obtenga un resultado, para que usted tenga una bendición. El maestro es el que instruye, el maestro es el que nos da un procedimiento. De pronto el maestro de matemáticas para desarrollar un binomio cuadrado nos va a decir, esta es la fórmula, el no sé qué más o menos b a la raíz de no sé qué dividido por a o por b o por c. Eso es. Entonces vamos a llenar, a vale 5, b vale tanto, no sé qué, y sumemos, restemos, saquemos la raíz, ese resultado. Eso es un maestro que nos dice cómo yo debo hacer las cosas. Y esto es lo que es la Biblia, nuestro maestro, nuestro guía, para que usted entre a conocer el pensamiento de Dios. Entremos a conocer cómo yo me puedo sostener y mantenerme en estos momentos tan difíciles y tan duros para el cristianismo, para nosotros. Porque así como muchas personas de la Biblia me habla el Señor, fueron perseguidos. David tuvo la persecución por Saúl. Caín persiguió a su hermano. Jesús fue perseguido por su mismo pueblo. Entonces nosotros también vamos a tener una persecución. ¿Y cuál es nuestra persecución? ¿Qué dice el hombre? No, es que las niñas pueden abortar a los 14. Que ahora no sé qué. Por eso es el caos que hay hoy en día. Porque nosotros no nos levantamos a decir nada. Aceptamos lo que dice el hombre, que nos ponga yugo de hierro, de madera o de piedra. Pero no tenemos el yugo de Cristo, que es el que el Señor nos dice, lleve mi yugo, porque si usted es discípulo del Señor, nosotros debemos tener el yugo de Cristo. Dice el pastor, que era la oración que yo hice hace unas noches atrás, que el pastor es el que guía, el pastor es el que protege, el pastor es el que alimenta. Por eso vuelvo y le digo, cuando digamos, en este caso la autoridad acá visible del Señor soy yo, y si yo le digo a usted, hey, corrija esto, póngase así, hágale esto, yo no le voy a decir nada a usted que vaya en contra de lo que está escrito, porque es que su alma a mí me la van a cobrar. Si yo enseño mal, ¿qué dice la Escritura? Doble condenación yo voy a tener porque estoy enseñando lo incorrecto. Y mi propósito es sentarme a la mesa, mi propósito es tener el galardón, mi propósito es haberle cumplido al Señor el llamado, como dice el apóstol Pablo. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados. Y cuando uno encuentra eso y yo digo, uy, Dios mío, Señor, de verdad que yo vuelvo y digo lo mismo, si el Señor nos diera 10.000 años, no le daríamos ni cosquillas a la palabra de Dios. Por el conocimiento, por tantas cosas que nosotros necesitamos. El pastor es el que debe preocuparse por el pan o por el pasto que le da a sus ovejas.
Nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos porque hay corderos y hay ovejas y también hay chivos. Entonces, el Señor mismo y el Espíritu Santo es el que le va a decir, si usted recibe la palabra, porque de pronto dice, pero es que ella solamente habla y siempre nos llama la atención, siempre nos exhorta. Y si a usted le cayó así, ¿qué quiere decir? Usted está mal, ¿cierto? Que la palabra cumplió lo que dice Hebreos 4:2. Penetró, separó y está en la carne o está en el Espíritu. No hay opción, hermano. ¿Ya? No se enoje y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios cuando la palabra a usted le cae como un bolazo en el ojo izquierdo o en el ojo derecho. Gracias, Señor, porque esto me va a hacer abrir los ojos, o esto me va a llevar a tener el conocimiento más de la Escritura que lo que hay allá afuera. Dice, el evangelista es aquel que sale a llevar el testimonio de Cristo a toda criatura. Cuando las personas salen a hablar de Cristo, tienen que hablar de la redención, tienen que hablar de la expiación, tienen que hablar de la obra de Cristo. Usted no se ponga a hablar de su vida, ni de su vida matrimonial, ni de su vida, nada, porque eso no le interesa a las personas. Usted hable de Cristo, porque Cristo es el que viene a poner orden en su casa. Cristo es el que viene a decirnos, a través de lo que nos están hablando, que yo necesito del Señor. Nosotros necesitamos de la luz de Cristo. Nosotros debemos de buscar todos los días esa imagen de Cristo en nosotros, porque eso lo dice Colosenses. Y si Dios mandó a su Hijo en semejanza, en imagen de Dios, para buscarnos a nosotros, y nosotros debemos de buscar la imagen del Señor para tener la imagen también de Dios y podernos conectar y cumplir. El Padre llama, elige, escoge. Cristo viene, llama, elige y escoge y se los entrega al Padre. Ese es el círculo, ese es el formato de Dios. Si usted mira, siempre el Señor tiene los mismos formatos. Tiene los mismos formatos. Para cada cosa, en cada generación, Dios ha mostrado su milagro, Dios ha mostrado sus cosas, Dios ha venido haciendo lo que es. ¿Para qué? Para que esos que son llamados a la salvación en esa generación entren. Y el que tenga que vivir la espada, las pestilencias, la hambruna, tiene que venir para eso según lo que me dice la Escritura. Porque eso me lo dice la palabra de Dios. Más exactamente, Jeremías. Jeremías dice eso. Dígale que unos fueron elegidos para espada, pestilencia, hambruna y enfermedad. Y otros son llamados para estar en mi presencia. Yo decía, Señor, yo quiero estar ahí. Ayúdame a sostenerme independiente de la situación, independiente de las cosas. Yo quiero permanecer en Él. Porque Él dice, permanezca. Y el que llega hasta el final, ese será salvo. Tenemos que permanecer, tenemos que buscar, tenemos que sostenernos en Él. Porque ¿qué dice el Señor? Que existe la opción de cualquiera se pueda odiar o cualquiera se pueda odiar. Dice, porque el que se devuelve no agrada a mi alma. El mismo Señor lo dice en su Escritura. Yo quisiera que todos fueran salvos, pero no todos quieren el mensaje de la salvación. Les gusta el mundo, les gustan los deleites, les gusta, todas esas cosas que nos habla el Señor, que son ajenas a la salvación y a la redención. Ahora, habíamos hablado también en cuanto a la manifestación del hombre interior. Dice, para que podamos empezar a manifestar el hombre interior que hay en cada uno de nosotros, que ha sido llamado al reino de los cielos. Si usted va a Romanos 7, dice que conforme al propósito que usted ha sido llamado, o sea, si usted fue llamado a ser enviado, si es llamado a ser apóstol, si es llamado a hacer estos 5 ministerios, dice, según ese propósito, usted tiene que trabajar en él. Y el Señor se encargará de formar ese hombre que es el mensajero, que es el profeta, que es el maestro, que es el enviado o el evangelista. Dios mismo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo me alineo a lo que dice la Escritura y Dios no se va a salir de este manual. Dios no se va a salir de la Escritura, Dios no se va a salir de lo que Él mismo ha establecido. Porque unas cosas son las pruebas para el profeta, otras cosas son las pruebas del maestro, otras son las pruebas de los enviados, otras son las pruebas de cada ministerio. Las pruebas son diferentes. Las que son duras y difíciles de mucha persecución son las del profeta.
porque el profeta es el que trae el mensaje de Dios, el que viene en representación de Dios. Y por eso el Señor tendrá que alinearnos a nosotros, los que, digamos, Dios nos muestra el devenir de las cosas. Cuando Dios le envía a usted un mensaje, cuando Dios le diga, póngalo por obra, porque sobre esa palabra, sobre ese mensaje, es que Dios va a empezar a moverse en su sanidad, en su liberación, en su desarrollo, en su crecimiento. Pero a veces nosotros, no, ¿por qué? Porque pesa más que a mí me formaron, que a mí me dieron, que a mí me dijeron, que es esto, que lo otro, y hacemos a un lado la palabra del Señor. Habíamos dicho que para que en mí empiece a manifestarse ese hombre interior, debemos de empezar a creer en la Escritura. Debemos de empezar a creer, y creer es una acción. Creer tiene que ver con la fe. Y la fe, recuerden cuando yo les enseñé a ustedes que la palabra fe no existe en el hebreo. La palabra fe no existe en el hebreo. Existe esa palabra, es en el griego que se dice pistis, pero en el lenguaje del Señor se dice emuná, que hace referencia a la confianza, la seguridad, la fortaleza, la perfección y la santidad. Es lo que me hace a mí lo que dice la Escritura. Ahora, ¿yo cómo sé que esta palabra es verdad? Cuando yo la pongo por obra, cuando yo la ejecuto. Cuando yo le digo al Señor, Señor, tengo esta necesidad. Señor, ¿cómo supo esta necesidad? Dígame, Señor, ayúdeme. Yo solo le presento a usted, me paro en el ventanal de mi apartamento, de mi cuarto, corro la cortina y miro hacia el cielo. Señor, tengo esta necesidad. Señor, hay esta situación. Por favor, resuelve el problema. Porque es Él, no yo. Él es el que me tiene que resolver a mí. Él es el que me tiene que enviar el recurso, porque yo dependo de Él. Él es mi esposo, Él es mi marido, Él es mi amante, Él es mi amigo, Él es mi todo. Él es mi todo, pero yo voy y le pido al vecino. Es que Él es mi vida, pero para mí a culto usted no viene. Entonces, ¿cuál vida? La vida es el que usted está allá en su casa ya haciéndole y no prestando atención a lo que el Señor está hablando. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 6, que era lo que habíamos hablado en el culto anterior. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense que aquí en la Reina Valera dice oye, en otra dice escucha, y según como el traductor de la Biblia lo entienda, le va a dar una conjugación, le va a dar una presentación. Pero si usted va a la Biblia paralela, a la Biblia hebrea, usted encuentra que la palabra es oye, y la palabra oye significa, es una raíz, y esta raíz o este significado de la palabra oye quiere decir oír inteligentemente, prestar atención, más exactamente. La palabra oye, escucha, presta atención, oiga con diligencia, es una sola cosa que es la que el Señor está buscando desde que creó todas las cosas, la obediencia a Él. La palabra oír, la palabra escuchar, la palabra estar atento, la palabra prestar atención, la palabra ser sumiso a lo que usted acaba de escuchar, en el verdadero significado de Dios es obedezca. Obedezca la voz de Dios. El pueblo de Israel le dijo a Josué, si Dios está con usted, nosotros hacemos lo que Dios le diga a usted. Oímos la voz de Dios y lo hacemos. Pero si Dios está con usted, ¿cómo estuvo con Moisés? Entonces, si yo escucho una palabra, si yo escucho un mensaje, si yo escucho una parte de la Escritura, yo tengo que ponerla por obra. La forma, de pronto como la ponga por obra Rosita, o Glorita, o Martín, es de acuerdo a la necesidad de él. Es de acuerdo a lo que ellos están necesitando. ¿Ya? Entonces, obedezcamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Lo que el Señor nos ha dicho, preste atención. Mira, hermanos, yo pensaba, a veces nosotros venimos a la congregación
Y eso me pasó el año pasado, aquí en un culto. Vinieron unas personas y yo estaba aquí hablando y las personas estaban en todo hablando, se paraban, se sentaban, se reían, hacían no sé qué. Y yo decía, si no vienen a oír, a distraer a los que realmente quieren prestar atención a la palabra. Yo no les dije nada, pero yo soy de las que le digo, lo paro en seco. Pero yo dije, me quedo calladita, me quedo quieta, Señor, porque no quiero contaminar de pronto la situación y que yo me salga de control, porque a mí esas cosas sí me molestan. Porque eso para mí es falta de respeto en la iglesia, es falta de respeto en la congregación, que usted venga y usted hable con el de atrás y se ría y se pare y coma, y cuando termina entonces los papeles de las galletas, de los chitos, del chicle, de eso, ahí en el piso. Así no es, hermano, porque esta es la casa del Señor, tenemos que respetarla. Y para mantenerla acá hay que pagarle a una persona para que haga aseo, para mantener el aseo, el orden, la limpieza. Entonces, si usted viene a escuchar el mensaje, pues preste la atención, porque a lo mejor Dios le trae a usted el mensaje, la respuesta, la sanidad para cada uno de nosotros. Dice el Señor que es la palabra obedecer. Y cuando yo fui al hebreo, no le voy a decir cómo se dice en hebreo, porque no es la finalidad, eso ya es a nivel interno mío, en mis cursos de hebreo y todo eso. En la palabra oye viene de la raíz obedecer. Pero esta palabra dentro de la escritura hebrea tiene un peso, que es el número 5, y pertenece a una consonante que es la quinta, que es la H. Recuerde que el nombre del Señor consta de 4, la Y, la V, la H, la V y la H, ¿ya? Que es lo que en el hebreo se dice Yud-He-Vah-Hei. Eso es lo que es. No se dice Jehová, Yahshua, porque nadie sabe si es con A, es con E, con U o con I. Simplemente siempre se han encontrado esas 4 consonantes. Que cuando venga Cristo nos va a decir cómo es la cosa. Ahora, esta consonante o este número 5, que nosotros sabemos que es ¿qué? Debilidad humana, ¿cierto? La gracia de Dios, bueno. Y también dice que hace referencia a la consonante H, que ahorita la Real Academia, de la que hace todo eso, mandó a quitar la H porque no cumple ninguna función. Entonces usted está bien si usted escribe huevo sin H, ¿cierto? Y otras cosas que no quiero decir, ¿ya? Entonces dice que esta consonante H significa quebrantarse, sembrar, contemplar, y me llama mucho la atención este significado que es ventana. Si yo obedezco, yo estoy viendo por la ventana, estoy abriendo la ventana, ¿para qué? Para poder contemplar lo que Dios me quiere enseñar. ¿Quién oraba en la ventana? ¿No era Daniel? 3 veces al día entraba a su cuarto, abría la ventana, sacaba su rostro, miraba hacia el cielo y oraba al Dios Todopoderoso. Entonces fíjense que obedecer, cuando usted obedece, usted está contemplando la gloria de Dios, porque Dios le puede bendecir. Cuando usted y yo obedecemos al mensaje del Señor, nosotros estamos contemplando la gloria. ¿Estamos qué? Estamos sembrando para poder recoger, para poder beneficiarnos de lo que yo acabo de hacer, de la obediencia al Señor. Y también estoy abriendo la ventana. Recuerde que cuando yo les di la enseñanza a ustedes, que les puse la consonante, esta letra trae una ventanita, y eso hace referencia, o un espacio entre la dale y la yo. Hay un espacio para qué, que significa que aquel que se fue, que se apartó y quiere volver en arrepentimiento genuino, la ventana o la puerta está abierta para el que quiere volver a arrepentir. Porque hay momentos en que uno no quiere nada con Dios, hay momentos que uno dice, estoy cansado, la misma barca atravesando el río, la misma cosa, yo no veo nada. Pero yo le pregunto, ¿a usted ora? Nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra, porque a veces yo quiero que Dios me bendiga, pero yo no hago nada, estoy más allá afuera que adentro. Y entonces le estoy diciendo al Señor que me bendiga cuando yo no estoy
haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Bien. Ahora, les recuerdo las funciones del oír. Por eso les estoy diciendo, oiga la palabra, óigala, hermano. Óigala, si usted durante muchas veces la ha leído de diferentes autores, de diferentes traducciones, ahora escúchela. Escúchela. A ver usted qué siente. Yo he aprendido muchas cosas y me he dado cuenta de muchas cosas y siento lo que la palabra hace dentro de mí. Por eso la palabra del Señor que dice que la fe viene ¿por qué? O sea, si usted la oye, que es lo que a mí me ha pasado cuando he escuchado a Isaías, ya voy en segunda de Samuel y a veces me parece tan impresionante que yo vuelvo y lo escucho. Y así me acuesta a la 1 de la mañana. Pero yo quiero escuchar, y como decía Darita, Nonita, vamos a dormir, pero primero la palabra de Dios. Y nos acostamos las dos y nos ponemos a escuchar la palabra. Y cuando me doy cuenta ella está foqueada, pero yo sigo ahí porque es la hora de ella, porque ella, a las 8 ella sabe que tiene que acostarse. Y ella solita, ya, sí, ya está arriba eso, sí, ya son las 8. Y ella sola se acuesta y se acuesta y se queda dormida. Y ella sabe que después de esa hora ella no puede estar levantada. ¿Por qué? Porque el proceso de ella, de crecimiento y de todo es después de las 8 de la noche. Cuando ella se acuesta a dormir, empieza todo el sistema, todo el cuerpo humano a hacer las funciones que tiene que hacer. Pero eso depende de la mamá, depende si el Señor dice, hey, venga, oramos. Le aconsejo que se vaya tarde a reposar, que se levante temprano, pero no para pasárselo toda la noche en las redes sociales, mirando toda la cantidad de cosas que hay. Hágalo. Yo lo hago porque yo estoy inscrita en muchas cosas y me llega mucha enseñanza, mucha palabra, me llegan muchas cosas, pero es a través de Facebook. Pero no personal, porque el Facebook es el de la iglesia, no el mío. Pues yo eso no entro a ese Facebook personal, yo me entro en el de la iglesia. Dice, les recuerdo las funciones del oído. 1, percibir. 2, el oído me revela, prueba, discierne, despierta y distingue. Son las 6 funciones que nos enseña Job para que usted escuche y usted diga, uy, vive acá. Bueno, voy a probar a ver si es verdad. Porque así como los que cocinamos, probamos si tiene sal o tiene dulce o está pasado, así es la palabra. El mismo Señor nos invita y nos hace su desafío en Malaquías, ¿cierto? Probadme ahora en esto. Él está diciendo, Él la está retando al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que ponga por obra la Escritura, para que ponga por obra la palabra. Ahora, ¿en qué debo creer? O sea, sí, hay algo que tengo que hacer la acción de creer, pero ¿en qué creo? ¿En qué tengo que creer? Y yo me gozo y digamos, me deleito y me siento y me pasa escalofrío. Cuando yo veo que la persona que hace la oración, hace la alabanza, habla de lo que nosotros vamos a traer o de la palabra que vamos a presentar. Yo decía, uy Señor, vea, la última canción de Glorita es lo que usted nos habló y es lo que usted nos quiere hablar, que es la base y es lo fundamental para que nosotros podamos crecer en el Señor y para que ese hombre interior que debe salir de usted para que le cumpla el propósito del Señor, ya sea como evangelista, ya sea como predicador, ya sea del propósito, como dice Pablo en Romanos, según el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Dice, ¿en qué debo creer? Dice, todo ser humano tiene algo en qué creer. ¿Qué es lo que Cristian nos está hablando sobre la estima? Es la seguridad que yo debo de tener en mí mismo, pero no con soberbia ni con orgullo, sino dice, usted de pronto cree en sus habilidades, porque usted estudió, aprendió, fue a la universidad, fue al colegio, fue a una institución del gobierno, y usted tiene una habilidad para arreglar uñas, para arreglar el cabello, o porque usted es una profesional, cualquiera que sea su habilidad. Usted cree en ella, ¿cierto? Porque usted fue honesta.
Nosotros fuimos honestas porque adquirimos un conocimiento, hicimos unas tareas, pasamos unas pruebas y eso me da a mí el derecho de que yo tengo el conocimiento. Tengo la experiencia, ¿no? No tengo la experiencia porque es como cuando hace uno el curso de modistería. Usted tiene conocimiento de cómo se toman las medidas, pero usted lo va a hacer y a lo mejor termina usted haciendo algo que no es. ¿Por qué? Porque tiene que practicar. Y en la medida que usted va practicando, se va haciendo diestra, vamos teniendo esa habilidad, vamos siendo confiados y a lo mejor ya no necesitamos hacer un molde en un papel. Sino usted sobre la tela tan pasó y ¡pum! Tuvo el vestido. Porque eso lo da la habilidad, eso lo da la destreza, lo da la experiencia y el continuamente hacer esa labor. De pronto usted tiene su fe, su creer en el dinero. Es que como yo tengo dinero, como yo tengo casa, Harry, Beca, entonces a mí me sonríe la vida. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero lo compro. Yo lo que quiero me lo como. No tengo falencias en la parte económica. No le toca como de pronto a nosotros sentarnos, no puedo comprar esto, no puedo comprar esto, me toca esto. ¿Ya? Porque no tenemos esa solvencia, porque no tenemos esa facilidad. ¿Ya? Porque ahí hay una cantidad de actividades. Si usted es una irresponsable, me vale, me voy para paseo y cuando venga el niño, tengo hambre, vaya a ver, tome agua. Porque eso se llama irresponsabilidad. Porque el Señor dice, ¿por qué gastamos la plata en lo que nos falta? ¿Por qué hacemos cosas que la Biblia me condena que no lo puedo hacer? Y que me dice en el lenguaje griego, esa palabra, ¿cómo se llama? Pecado. Pero en el lenguaje del Señor, ¿qué me está diciendo? Has tomado una mala decisión. Estás en un error. Que era lo que yo le decía a ustedes el jueves. Estás en pecado. Uy, Rosita está en pecado y empezamos. La motora empieza a dar vueltas. ¿Qué estará haciendo Rosita? Se estará robando, estará haciendo. Yo creo que debe tener por ahí un tinieblo. Y empezamos nosotros a pensar un montón de cosas que no tienen nada que ver y la hermana simplemente tomó una mala decisión. Porque ese es el verdadero significado. El verdadero significado de lo que el griego dice que es pecado, que nosotros le hemos puesto un fantasma y una cosa terrible cuando oímos la palabra pecado, o a decir, la hermana se equivocó. Tomé una mala decisión, así de pronto como Miriam nos contó, ¿cierto? Ahora, ¿usted qué cree que estará pensando ese caballero cuando la llevó a vender todo? Porque ahora viene el proceso de Dios con él. Ella obedeció porque de pronto la situación, las circunstancias, lo que sea. ¿Ya? Ahora piense, ¿qué lo llevó a hacer? Habla, ¿pero qué? ¿Usted no me hizo venderlo? No, pero habla, a ver qué. Y ahí Dios le mostró que no es el hombre, es Dios. Y que no todas las épocas y no todos los meses son iguales. Todos los días son diferentes, todas las luchas del día son diferentes. Si usted pretende que todos los días se gane 1 millón, estás equivocado. Porque Dios es el que dice sí, Dios es el que dice no. Y usted sale a merced del Señor, usted sale a laborarle al Señor. A menos que usted ya tenga algo ya establecido, como una jubilación, una pensión, que usted todos los meses, ¡pum!, le llega lo mismo. ¿Ya? Los que nos toca a nosotros trabajar y bolear aquí para poder obtener, y no todos los meses es igual. No todos los meses es igual. Es igual al que está laborando en una empresa. Le pagan todos los meses le pagan lo mismo. Porque le quitan el seguro, le quitan una cosa, le quitan hasta la risa. ¿Por qué? Porque usted esperaba y dice, ay, yo esperaba tanto. No, eso fue, porque es que mira, ahora el gobierno dice que le quite, que le quite, que le quite, que le quite. ¿Por qué? Porque Dios, con todo lo que está sucediendo en el mundo, es lo que yo entendí en las Escrituras. Jesús siempre habló de las Escrituras. Jesús habló de Malaquías hacia Génesis. Él no habló ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, porque eso no existía en esa época. Eso fueron años después que aparecieron esas cosas. Pero ellos se alinearon a las Escrituras. Porque Jesús dice, de mí hablan las Escrituras. Y las Escrituras son el Pentateuco, los profetas y los salmos y los proverbios. De eso es lo que habla el Señor. En eso es que nosotros tenemos que basarnos. ¿Para qué? Para poder entender lo que nos dicen en el nuevo pacto, lo que nos están hablando, lo que enseña Pablo, porque Pablo es complicado.
Lo dice el apóstol Pedro. Ay, es que el hermano Pablo es un poquito complicado. Usted puede decir, no, ay, pues la felicito porque a mí sí me cuesta trabajo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el Señor, ¿en qué debo creer? ¿O usted se ufana y se siente grande en el trono del Señor porque tiene conocimiento? Porque tiene mucho conocimiento. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que el conocimiento envanece. El conocimiento me hace sentirme que yo soy más que los demás. Ay, yo no le hablo a Pepito. Hablaba hace unos días con alguien y yo le decía que en una institución, en una congregación, allá separan aquí los profesionales, aquí las que son las mamás, aquí las solteronas, aquí las no sé qué. Eso hace una institución. Y la gente va y las clasifica. Oiga, eso no es así. Porque entonces el Señor no hizo acepción de personas. Y el Señor vino ¿por quién? Por la prostituta, el Señor vino por el pecador, el Señor vino por el que está errado, porque el que está equivocado. Por ese vino el Señor. O sea, y nosotros a veces nos creemos los chachos del paseo, los delitos de cuello blanco, porque conocemos, tenemos conocimiento. Y a lo mejor, yo siempre he dicho que ustedes saben más que yo. Y eso yo lo he analizado muchas veces y digo, uy, mira eso. Tantas veces que lo he leído y mira, la hermanita me lo enseñó. Porque el conocimiento que nos da el Señor debe producir en nosotros humildad. Debe reconocer que hay personas mejores que usted. Están por encima y hay otras que estarán un poquito debajo. Pero esas que están debajo no quiere decir que usted las pisotee o que las menosprecie o sentemos a Amparito allá en la puerta porque como Amparito no tiene estudio, entonces vámonos, mandémosla para allá. ¿Por qué? Ella es igual de importante para Dios porque de pronto lo que ella sabe no lo sé yo. La condición de Dios con ella es diferente a la mía y de pronto es más importante ella que yo. Porque ustedes saben lo que dice la Escritura, que los miembros más pequeñitos del cuerpo son las que cumplen las funciones más importantes del cuerpo. No es el hígado, que es un montón así de grande, no. Son las cosas más pequeñitas, lo más insignificante que hay en nuestro cuerpo, que cumplen las funciones más grandes del ser. Y dice la Escritura, aquel que ha sido llamado por Dios a su reino, debe empezar a confiar o ser fiel a Dios y a su palabra. Pero para que podamos desarrollar mi hombre interior, debo hacer caso. Debo prestar oído a la voz de Dios. Cuando el Señor me diga, ven, sigue. ¿No fue lo que hizo el Señor con los apóstoles? Cuando estaban en su labor, cuando estaban en la barca, cuando estaban remendando, cuando estaba con el papito, cuando estaba con el hermanito, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. Ay, Señor, pero déjeme termino este roto que tiene aquí la red y yo lo sigo. No, ellos dejaron todo y se fueron. Pero nosotros no. A nosotros nos pasa como aquel joven que le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo a Jesús? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y síganme. ¿Y qué dijo él? Sí, claro, a ver, venga, voy a vender, vendo mi casa, vendo mi carro, venga, ¿quién necesita? No, él se fue. ¿Por qué? Porque ese es el amor que hay en el corazón del hombre. El dinero. Esa es la raíz de todas las cosas. El amor al dinero me lleva a mí a trabajar 80 horas en la semana y trabajar sábado, fiestas de domingo y todo. ¿Por qué? Por un dinero. ¿Por qué? Porque en nosotros está la codicia, porque en nosotros está la avaricia. Pero cuando yo me alineo a esto, seguramente Dios hará como hizo cuando el pueblo, el Señor le dijo, el día séptimo me hace el favor, nadie me trabaja. Entonces el día sexto yo le voy a dar el doble de lo que mandé hoy para que mañana sea un día para mí. Y como dice el Señor en su palabra, congrégueme el pueblo. El día séptimo, congrégueme el pueblo, llámemelo y dele la instrucción, dele la palabra, recuérdele la escritura, recuérdele tal cosa, porque nosotros somos muy dados a que se nos olviden las cosas de Dios. Ay, hoy tenemos culto, uy, se me olvida y tiene 15 años viniendo. Ay, yo no sabía que hoy teníamos culto. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el mundo, las cosas
nos invaden tanto que se nos puede olvidar. Que se nos puede olvidar que hoy tenemos culto, que tenemos una congregación, que hoy es la cena, que el Señor nos invita a su mesa, a comer de su pan, a comer de su cuerpo y a beber de su sangre y a beber de su vino. ¿Ya? Entonces, dice el Señor, le está diciendo, sígueme. Deje todo lo que usted está haciendo. Deje los trastes, Marta. Deje la escoba, Marta. Deje las cosas, Marta. Y venga a los pies míos, que es lo que realmente le sirve. Y nos estamos muriendo y todavía con la escoba y el trapero y el balde aquí detrás de nosotros. ¿Cómo así? No, yo tengo que cambiar el sentido, tengo que darle, no, primero para mí es el Señor. Para mí es el Señor. Para mí es el Señor. Nos levantamos, claro, nos levantamos tarde, corriendo base, pero se acostó a la 1 de la mañana que mirando la problemática entre Shakira y Piqué, mirando allá que ahora las mujeres no lloran, sino que facturan. Entonces eso ha despertado una situación de las mujeres, o sea, una situación impresionante, hermano. Y ahora los chicos no quieren estudiar, todos quieren ser artistas, todos quieren hacer TikTok, todos quieren hacer una cantidad de cosas. Y yo digo, Señor, entonces en el futuro, Señor, ¿qué será para estos muchachos? Bueno, que se vayan a vivir al campo, que se vayan a vivir debajo de un puente, porque no habrá ingeniero, porque todos quieren ser artistas. Venga, hacemos aquí y buscan 4 o 5, y todos, yo mira, yo decía, le falta como creatividad. Todas las cosas esas que muestran ahí, todos son lo mismo. Todos son lo mismo, que la mujer se la jugó, que el hombre se la jugó, que la secretaria, que el no sé qué. Yo decía, pero le falta contenido, todos dicen lo mismo, aunque cambie el diablo, pero el infierno es el mismo. ¿Sí o no? Y uno dice, pero y aquí uno no le ve otro significado, hermano. Entonces, aquí lo que el Señor nos está invitando es a seguirlo a Él. Sígale, porque los únicos beneficiarios somos nosotros, somos los que seguimos a Cristo, somos sus discípulos. Pero para seguir a Cristo, hermano, vamos a sufrir. El verdadero hijo del Señor sufre, pasa necesidades, pasa situaciones duras y difíciles. El verdadero siervo del Señor, el verdadero seguidor de Cristo, que no nos pase como, a mí me da una vergüenza y se me cae la cara a pedacitos como los muñequitos esos que hay ahí en la tele. Y mandan a veces como para darle a uno en el clavo. El pastor ese que llamó a la policía porque los hermanos no querían diezmar. Y yo. Entonces yo decía, ¿cómo así, Señor? Y la policía y 10 hermanos no salen de la congregación. Y yo decía, Dios, mire, Señor, eso es lo que nos pone a nosotros, los que queremos hacer las cosas correctas, más carga. Nos pasa, o sea, para mí ese no es un siervo del Señor. No ha aprendido a comer de la mano de Dios. Porque nosotros los predicadores comemos de la mano del Señor. Que ustedes son sus recursos. El que quiera bien y el que no también. Aquí no le voy a sacar el cocodrilo ahí o diezma o el cocodrilo se lo come usted. No, hermano, así no funcionan las cosas. Y yo decía, ay, Señor, gracias por esa personita que siempre me manda así, porque sabe que soy predicador de la palabra. Pero a mí eso no me afecta, yo lo veo y yo digo, Señor, qué feo que dañamos el cuerpo de Cristo. Bueno, busquemos por favor Juan 6:44. Para que usted pueda ser un seguidor, para que dentro de usted se forme el hombre interior, aquel que viene con un propósito, aquel que viene a cumplir una tarea del Señor, aquel que pueda decirle, sí, lo sigo, dejo mis motetes, dejo mi barca, dejo mis cosas y voy a seguir al Señor. Es decir, que le voy a dar prioridad, no quiere decir, bueno, mi vida, mi cielo hermoso, la pastora dijo que tengo que dejarlo a usted, entonces fuera colero y aquí yo soy la que mando. No, lo que el Señor está diciendo es que déle la oportunidad en primer lugar a Dios. Que no vaya a culto, perdón,
Yo tengo 20 años en el Señor. La Biblia dice que si usted desde el primer día no se opuso, menos ahora usted se puede poner para que yo vaya a la congregación. Porque si usted me niega la ida a la congregación, el Señor dice que se la cobra a usted. A mí me bendice, pero a usted se la cobra porque usted se está oponiendo. Usted no lo hizo desde el principio, no lo puede hacer ahora. Eso dice la Biblia, ¿o no? Es que todos los días para la iglesia y usted no viene sino los martes. ¿Sí o no? Porque es que eso es así, hermano. O viene los domingos. ¿Por qué? Porque esa es una persona que no ama al Señor. Y usted se queda y él sale y se va y usted se quedó sin culto, se quedó sin venir a la congregación y él sí se fue a jugar pelota o a hacer cualquier cosa. Entonces lo que el Señor está diciendo es, ponga al Señor en primera instancia. Me da mucha pena, me da dolor y pena, pero yo me voy. Porque la Biblia dice eso, y eso se lo dijo una hermana al esposo. Otra vez, que dijo, venga, la dejo aquí. Y él dijo, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Que usted no se puede oponer que yo vaya a la iglesia. Porque usted, cuando yo empecé a venir, usted a mí no me dijo nada. Usted no se opuso. Usted antes me daba para el bus. Y ahora usted viene a oponerse. Qué pena, me voy a buscar a Dios. Y si está muy enojado, vaya, dele 20 vueltas a la manzana y tome 20 besos de agua para que le baje el furor. Pero con mi parte espiritual usted no se meta. ¿Por qué? Porque usted es la luz y Él quiere apagar la luz que hay en su casa. Para que Él no entre. Porque esa personita que se opone a que usted venga, está siendo usada por el demonio para que la luz no brille en su casa. Para que la luz no esté en su casa. Y ese es el instrumento del diablo para que su casa viva en las tinieblas. No me interesa. Yo estoy con usted todo el día y no me va a dejar hora y media el martes, el jueves y el domingo. Es que el domingo vamos de paseo. ¿A cuál paseo? Si usted no sale aquí, y usted no quiere ir a ningún lado, no, a mí no me venga usted con cuentos, déjeme voy y el paseo lo hacemos después de culto. Eso es así, hermano. Para que usted usted pueda desarrollar el hombre interior, es lo que dice Juan 6:44. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie va al Padre si yo no he sido llamada. Si a mí Dios no me llamó desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, desde la matriz de mi madre, como dice el proverbio, como dice el Salmo, más exactamente el Salmo 53. Porque desde el vientre yo fui elegida para que yo desarrolle un ministerio, como le dijo el Señor a Jeremías, ¿cierto? Del vientre te llamé para que fueras profeta de la nación. Del vientre te llamé para que evangelizara. Del vientre te llamé para que fueras maestro en mi palabra. Del vientre, o sea, decir, ay, pero usted llegó en el tiempo en que Dios le dijo que usted tenía que llegar. Si yo hubiera conocido al Señor cuando... No, porque usted está desconociendo el tiempo del Señor, que usted tenía que estar allá afuera para que ahora usted conozca lo que está aquí adentro. Yo conocí al Señor cuando yo salí del bachillerato de 17 años. A los 18 entré a la universidad, allá conocí de Cristo, allá me hablaron del Señor, me hicieron hacer la oración de fe, pero se me pareció un becerro y me fui con el becerro y boté al Señor. Y me fui y después tuve que llegar con una cantidad de situaciones, porque el becerro me salió chiviado, porque el becerro no me dejó hacer nada con el Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Y a los 10 años exactamente, el 26 de marzo de 1984, volvió el Señor. Yo la llamé a usted. Y ahí sí entré, pero ya venía con piojos, con pulgas, ya venía dolida, tenía un montón de cosas en mi corazón, vivencia de esa relación que no era de Dios, que no era para mí, y sí perdí 4 años y medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos es hacer mi voluntad, o usted viene a hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, yo la llamé. En el tiempo de Dios, el Señor lo ha llamado. Dios despertará su oído para que usted llegue al camino. Es que yo quisiera, sí, esa es la canción ahí de un bueno, allá hay una orquesta. Pero eso es lo que el Señor dice, en el momento en que Dios dice, fíjense que el Cornelio, ¿qué le dijo el Señor a Cornelio? Voy a traer la salvación a su casa, voy a traer la luz a su casa,
Entonces hágame el favor y vaya a tal lado, allá hay un hombre en la terraza, está orando, yo le he mostrado su salvación y le he mostrado las cosas para usted. Y no mandó él a buscar y toda su familia fue. Yo tengo que esperar es que Dios me diga para dónde agarro, si voy para arriba, voy para abajo, voy para el oriente, voy para el norte. Porque Dios es el que dirige mi vida, Dios es el que dirige mi casa. Por eso dice el Señor, ninguno puede venir. O sea, esta palabra venir en el hebreo significa usted no es capaz, usted no tiene la posibilidad de acercarse al Señor si Dios a usted no la llama. Si Dios a usted no le ha puesto el sello de que usted es de Él y que entrará en el reino venidero. Dice el 65, ahí mismo por favor. Y lo que me gusta del Señor es que no nos podemos salir de el formato del Señor. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿por quién? Por el Padre. O sea, usted está aquí porque el Padre la llamó, porque Cristo hizo una obra por usted. Y Cristo es el camino, Cristo es la dirección que nos ha de llevar al Padre. Y el Padre va a luchar, Jesús va a estar ahí, Él como intercesor. Él ya vino como sacerdote, como dice la Escritura. Él vino como sacerdote, vino como ofrenda por el pecado y vino a hacer la obra para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos acercarnos al Señor, para que el velo que era la carne, que era el cuerpo, se quitara y usted tenga libre acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Dice Juan, vamos por favor a Juan 7:38. Si usted ha sido un elegido, un llamado, un seleccionado, un apartado, uno a quien Dios le va a dar a usted perfección, santidad y un reino, porque en el pueblo del Señor solamente hay dos tipos de personas, o usted es rey o usted es sacerdote, no hay más. Por eso el Señor dice que Él vino a ser un reino de sacerdotes y ¿qué? Y reyes y sacerdotes, linaje del Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Cada uno de nosotros vamos a hacer. Si son sacerdotes, pues es el que viene a predicar, viene a enseñar, pero eso se dará en el tiempo del Señor. Dice Juan 7:38, el llamado o el escogido por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted como elegido, como llamado, como seleccionado para que usted le cumpla una función de sacerdocio o una función de rey? Juan 7:38 dice, todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, bueno, estoy leyendo aquí, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. O sea, si usted fue elegido, si usted fue apartado, si nosotros hemos sido seleccionados, ¿qué dice el Señor? ¿Su confianza está puesta en el vecino? ¿En su esposo? ¿En la mamá? ¿En el papá? ¿En el hijo? ¿En el rico? ¿En mi trabajo? No. Su confianza debe ponerla en el Señor. ¿En qué? En Cristo, y esa confianza usted la va a tener cuando usted vea, coma de este rollito, cuando usted conozca esta palabra, porque el Señor dice que esta palabra me lleva a mí a confiar en el Señor, me lleva a mí a ¿qué? A conocer las grandes cosas de Dios. ¿Para qué? Para entrar en el proceso de la salvación o lo que Jesús llama la redención. Dice, si yo creo en este librito, si yo creo en este manual, ¿qué va a pasar dentro del elegido, escogido, apartado, separado para Dios? ¿Qué dice ahí la Escritura? Ríos de agua viva correrán. ¿Qué quiere decir? El conocimiento, la llenura del Espíritu, las decisiones, todas son que usted empieza a tener una mente espiritual, no una mente carnal, que solamente usted piensa en las obras de la carne, usted piensa en lo que el mundo le puede dar, cuando el Señor seguramente le puede dar algo mejor que lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por eso el Señor dice, dentro de mí, si yo creo en este manual, por eso le digo, hermano,
léalo, escudríñalo, siéntese con una sola palabrita en su celular o en su computador, entre a conocer qué quiere decir una sola palabra. Una sola palabra, si el Señor dice que con una sola palabra basta para sanar, imagínense lo que hace una sola palabra. Si el Señor dice, tenga fe en mí, confíe en lo que yo le he dado, ¿qué es? La palabra, la enseñanza, mi presencia. Confíe en mi obra. Confíe en que yo le perdoné sus pecados y todavía seguimos diciendo, ay, es que yo le pido todos los días, Señor, que me perdone mi pasado. Ya el Señor ya se lo borró, ya el Señor lo quitó, pero que usted no se haya perdonado y usted todavía añore su pasado es cosa suya, no del Señor. Ya el Señor nos lavó, ya el Señor me limpió, ya lo que yo cometí esta mañana o el pecado que yo hice, eso ya está borrado. Eso no me juzga. Eso no me puede llevar a mí a tener un sentimiento de culpa y a darme látigo. ¿Por qué? Porque es que no soy capaz. No, así no funcionan las cosas con el Señor. Por eso el Señor dice, crea en su palabra. Eso es lo que debemos nosotros, los que hemos sido llamados a sacar de nosotros ese hombre escondido, ese hombre interior escondido. Mengue su carne, mengue su naturaleza terrenal, y permítale que la parte espiritual, que la escritura, que el Espíritu de Dios se mueva para que usted pueda fluir en el Espíritu. ¿Ustedes no son árboles? Claro que sí. El Señor dice que nosotros somos árboles. ¿Y el Señor qué viene? Pues Él quiere que usted dé fruto. El Señor quiere que usted tenga fruto de paz, fruto de gozo, de fe, de mansedumbre, de templanza. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Pero solamente damos limones. Siempre estamos con el ceño fruncido. Y yo digo, Dios mío, Señor, si usted está en nosotros, ¿por qué nosotros vivimos amargados, resentidos con el mundo? Todavía nos pesa el ayer, todavía, y le prestamos más atención al que está allá afuera, las cosas de él allá afuera, que lo que yo tengo acá, que es la paz del Señor. Yo siempre digo que el mundo se embarate y Dios lo haga, pero yo me estoy acá quieta, yo no me muevo, yo no digo nada, yo me quedo callada. ¿Por qué? Porque hay alguien que batalla por mí, hay alguien que pelea por mí, y ese es Dios. Dice el Señor, le dijo a Josafat, estad quietos y ve la salvación de Dios. Yo peleo por ustedes. No, aquí, ¿cómo están? No, aquí peleando con un sacudo. Peleando aquí. No, es que me dijeron y estoy aquí que ardo, que me muerdo, que me como yo misma por la situación. ¿Por qué? Eso me da a entender de que no conocemos del Señor y que yo no le dejé el problema al Señor. Vea, señora, ahí le dejo ese chicharroncito de marrano. Mire a ver usted cómo lo frita. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir al campo de la persona que me quiere llevar a quitarme la paz, que me quiere llevar a mí a que una ira, un enojo, me dé a mí un infarto al hígado y quede ahí. No, pelee su paz, su tranquilidad, porque eso es lo que realmente nos debe interesar. Yo evito muchas cosas en la casa, hay cosas que no me gustan y yo digo, no peleo, venga aquí Señor, usted conmigo, Señor, tengo ira, tengo enojo, ayúdeme, porque para mí la semana que acaba de pasar fue terrible, duro. Y yo decía, uy no Señor, yo no voy a ser capaz con esta situación. Yo no voy a ser capaz, Señor. Y yo decía, Dios, ayúdeme. Venga, hago la oración, Señor, la oración. Y no fluía, no me salía, ni negro tienen tus ojos. Fue duro, para mí fue duro. Fue tenaz, toda la semana fue un conflicto, una pelea, una situación impresionante. Pero yo siempre dije, Señor, yo quiero mi paz, Señor. Ahí dejo esa situación, ahí dejo esa circunstancia, no sé qué. No quiero nada. Aquí, Señor, venga, escucho su palabra, porque ella me anima, ella me fortalece, ella me ayuda a sobrellevar la situación. Porque yo no le voy al campo de batalla al diablo. Yo no le jalo. Yo no. Usted ya se ve más bonita, a mí déjeme en paz. ¿Ya? Pero somos nosotros los que podemos tomar esa decisión y decirle, y cuando usted toma esa, la gente sabe que no puede contar con usted ni para el chisme, ni para pelea, ni para disensión, porque usted no le presta atención a nadie, no me interesa quién sea. Porque usted no sabe
si le puede pasar como el rey David le dijo a aquel muchacho. Rey, mato a ese que le está diciendo a usted todo ese montón de cosas, que lo está maldiciendo, que le está diciendo, lo mato, es que está ofendiendo a mi rey. ¿Y qué le dijo? Usted no lo toque, porque usted no sabe si eso, lo que él me está diciendo, viene porque Dios se lo permitió para probar qué hay en mi corazón. Eso es un hombre espiritual. Sí, venga, le volamos la cabeza, le quitamos no sé qué, le hacemos. No, él dijo, no, porque nosotros no sabemos si lo que él me está diciendo viene de parte de Dios. No lo toque, no le diga nada. Porque nosotros no sabemos con cuál intención están pasando las cosas a mi alrededor. Y una de ellas, póngale la firma y el sello. Es para probar su reacción. Es para probar lo que hay en su corazón. Es para decirle al Señor, hola, fosforito, todos los días se enciende usted lo mismo. Apáguelo, mijita, apáguelo. Porque todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Uy, no, a mí me aburre. Todos los días lo mismo, a mí me aburre. Entonces yo prefiero, Señor, venga aquí, los dos nos acostamos a dormir. Y me acuesto en la cama, pongo una almohada, pongo la tablet, cojo la Biblia y empiezo a escuchar y a leer. Pues Señor, mire, esta palabra me llama la atención. Ah, mira, allá dice esto, que aquí dice esto. Me gusta aquí porque me da mayor amplitud, me da mayor claridad. Por eso son importantes las diferentes versiones, ¿ya? Porque algunas traen una mayor claridad o una palabra que de pronto nosotros, al lenguaje de nosotros no está al alcance, entonces nos toca buscar otras cosas. Entonces fíjense, dice el Señor, todo el que pone su confianza en mí, ¿qué dice el Señor? Venga a mí el que está ¿qué? Trabajado, cansado, cargado. ¿Y yo qué? Le pongo la maleta, le doy otra tareita, le pongo ahí el yugo. No, el Señor que dice, venga, yo la quiero liberar, yo la quiero apoyar, yo la quiero ayudar. Y dice, como dice la Escritura, o como dice el Tanaj, dice, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. ¿De qué me está hablando ahí el Señor? Del nacimiento nuevo. Si yo he nacido de nuevo, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses 3? Pongo mis ojos arriba, busco las cosas de arriba. Eso es lo que me identifica a mí como una persona que ha nacido de nuevo, como una persona que estoy desarrollando mi hombre espiritual para poderlo llevar a las diferentes personas que lo necesitan, o para simplemente aguantar la situación que se está viviendo y a la que estamos entrando, hermano, con toda la situación impresionante, con las decisiones, y orémosle al Señor que nos prepare, que nos ayude. Porque todas estas decisiones que están tomando los altos simplemente van a dejar miles de personas sin trabajo. Sin trabajo, ¿usted se imagina? Y todos los 6,000 que van a sacar de la cárcel, ¿qué vienen a hacer? A robar, a matar y a destruir. ¿Estamos preparados para esa situación? Yo anoche le decía, Señor, tengo temor. Señor, todo esto, Señor, yo tengo una cosa dentro de mí, tengo pánico, tengo miedo, Señor, estoy lista para esto, Señor. Señor, yo estoy preparada para una situación de esta. Señor, si no lo estoy, prepáreme. Si no lo estoy, entonces ayúdeme, Señor. Porque no es fácil, hermano, lo que viene. Y solo los que estamos con el Señor, si somos capaces de aguantar la situación, todo, porque el Señor, todo eso que está haciendo el impío, todo eso que está haciendo toda esta persona, está haciendo ¿contra quién? Contra el justo, dice el Señor en su palabra, contra el huérfano, la viuda, la desamparada, contra mi pueblo, esos, y necesito que cometa el pecado hasta el fondo para yo venir contra ellos y establecer mi juicio y mi justicia. Eso lo dice el Señor. Porque el Señor necesita un argumento para poder darle al malo, para poder establecer su juicio al malo. Al bueno el Señor no le va a hacer nada, al contrario, nos va a bendecir. Pero Él necesita que el impío, el que fue llamado a que fuera ciertas cosas contra nosotros, viene contra ellos. ¿O el Señor no vino contra Egipto? Claro que sí.
El Señor vino y trajo contra Egipto todo lo que trajo, hermano. Ahora Él viene también a usar lo que mucho se habla en la Escritura, el caldeo, el babilónico. Eso es lo que habla el Señor. Y vengo contra el babilónico, y vengo contra el caldeo, y vengo contra el no sé qué. Y yo decía, Señor, los asirios, y lo voy a hacer esto, y yo decía, ay, Señor, yo no quiero estar en sus manos. Mejor yo trato de alinearme, porque es que la mano fuerte del Señor es tenaz, hermano. Porque lo dice la Escritura. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y no se lo garantizo. Y tampoco quiero que usted caiga en eso, porque no nos dejará títere con cabeza el Señor. Por eso yo los animo, hermano, a ustedes, los hermanos de la red. Busquemos de Dios. Busquemos de Dios mientras Él pueda hacer allá. Busque acá, porque el Señor dice, reúname, congréguese, reunión de aguas. Cada vez que el Señor habla en la Biblia de reunión de aguas, está hablando de las personas, está hablando de la congregación, está hablando de la gente. Eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Si usted no se queda allá, sí, qué lindo las redes. Yo cuando no venía, yo decía, entonces ya timbraba, ladraba el perro, Dara corría, la otra decía, yo decía, no, yo no entiendo qué están hablando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar acá así juiciosito, prestando atención a la palabra, que usted en su casa. Porque allá le puede decir, apague eso, otra vez. Y usted dice, ay, pero ese sí es sapo, no se haya metido. Oh, no, ¿y dónde está el hombre espiritual? No, ¿cuál? Perdimos todo. Por eso es mejor aquí, hermano. Haga su tareita, pongámonos en pie, vamos a orar. Y digámosle al Señor que nos ayude en estos momentos duros, en estos momentos en que la oscuridad, Señor, ha tomado la tierra. Según el calendario suyo, según el tiempo del Señor, se está terminando el año para que Dios inicie y reinicie lo que ha de venir para el próximo año. Nosotros, como siempre, vamos en contra de todo y creemos en cosas que no son dentro de la palabra del Señor, que fueron instituidas y fueron impuestas por el hombre. Pero Señor, nosotros queremos, en la parte espiritual queremos alinearnos, porque el hombre espiritual es aquel que se deja guiar por su palabra. Y por eso, Señor, queremos que tú nos ayudes, que tú nos prepares para el devenir. Oramos por las empresas, Señor. Oramos por todas esas reformas, Señor, que lo único que viene es a maltratar, Señor, al pueblo, que viene a maltratar a la viuda, que viene a maltratar al huérfano, que viene a maltratar al desvalido, el que tiene necesidades, Señor. Porque como dice su palabra y en los profetas, tú dices que el rico viene solamente a enriquecerse y que no le interesa al pobre. El pobre será más pobre, dice la palabra. Señor, por eso te pedimos que nos ayude a poner nuestros ojos en ti, Señor, porque el pobre, el hombre malo, Señor, como dice su palabra, se quiere llenar con nuestros bienes, con el dinero. Pero nosotros queremos poner nuestros ojos en ti, Señor. Queremos alinearnos lo que dice la Escritura. No permita, Señor, que nosotros nos dejemos invadir por nadie, Señor, sino que sea su palabra la que me guía, la que me alimenta, la que me instruye, la que me hace vivir confiado, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor, oramos, Señor, y clamo, te ruego por este pueblo, Señor. Te ruego por el que sufre, te ruego por el que está enfermo, te ruego por el necesitado, te ruego, Señor, por los niños, por los jóvenes, Señor. Te suplico por cada varón, por cada esposo, por cada padre, por cada abuelo, Señor. Te suplico por cada mujer, Señor, por cada mamá, por cada esposa, hermana, abuela, Señor. Te ruego, Señor, que nos des la fuerza, nos des el valor, nos des la gallardía de seguir adelante, Señor. Basados, como dices hoy en tu palabra, Señor, que tú nos llamas a confiar en ti y en su palabra. Y dentro de nosotros saldrá lo que estamos buscando, la paz, la palabra sabia, el comportamiento adecuado y preciso en un momento de crisis, en un momento determinado, Señor. Padre bendito de los cielos, la Escritura siempre me ha hablado, Señor,
que cuando hubo hambrunas en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, tú trajiste quien supliera, Señor. Tú le dijiste, no te vayas para el mundo, no te alejes del Señor. El Señor es el que va a prosperar tu camino. El Señor es el que hará milagros, señales y prodigios. Tal vez alguien vendrá, hermano, y te traerá el mercado, te traerá el dinero, te traerá lo que tú le estás pidiendo en lo secreto a Dios. Porque lo que tú dices en lo secreto, el Señor lo hará público, trayendo esa respuesta. Señor, oramos por esta bendición, Señor, por este pan que representa su cuerpo, Señor, por este vino que representa su sangre, que redime, que perdona y que nos hace, Señor, unas personas diferentes, Dios. Gracias, Dios, por la palabra, Señor, que tú trajiste, por la palabra que tú nos diste, Señor. Gracias, Señor. Padre, anima a tu pueblo, Señor, a buscarte, a ocupar las horas del día escuchando, Señor. Si tiene labores que hacer, Señor, que a su lado esté la palabra, la instrucción, para que podamos, Señor, ser guiados y dirigidos por ti, Señor. No permita que el hombre guíe mis pasos, Señor. Porque como dice su palabra, el hombre toma sus decisiones, pero Dios guía sus pasos. El hombre toma sus decisiones, pero Dios es el que, como dice la palabra, es el que da la suerte. Dios es el que te dice si es esto o es aquello. Solo podemos entrar, confiar en el Señor y esperar la palabra. Gracias por la instrucción, gracias por la enseñanza, gracias por esta mesa, Señor, cumpliendo su palabra, Señor, de venir a comer de lo que tú has preparado, del pan y del vino que representa el cuerpo y que representa la sangre. Gracias, divino Señor, gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén.